Ya. Qué muy cínico. Un conchudo. Viene con la otra. Pero qué conchudo, es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital. Este es su microinformativo RTV Online, la propia, desde el lugar de los hechos. Su microinformativo con noticias locales, nacionales e internacionales. Taxistas milagreños realizan protestas contra informales. 2 PPL fueron asesinados dentro de la penitenciaría del Litoral. La Corte Constitucional entra en un proceso de cambios. Falsas vacunas eran comercializadas a $25 cada uno. Varios miembros de la Asamblea Nacional están con COVID-19. Gerente de CENEL propone reemplazar la tabla de tarifa de cobros. Este es su RTV Online, la propia, la nueva imagen informativa digital. ¿Sabes por qué es tan deliciosa esa carne en tu plato? Porque Tía se preocupa de cada detalle para que puedas disfrutar de carnes de gran sabor y calidad. Recibimos de ganaderos ecuatorianos reses calificadas de buena alimentación y con la edad adecuada. Para su tratamiento y transporte se mantiene un estricto control de temperaturas hasta llegar a nuestra planta procesadora, utilizando un brazo mecánico para la descarga de las reses. Ingresan a nuestra cabina de lavado, inspección y control, donde expertos ingenieros cuidan de cada detalle para poder ingresar la mejor materia prima. Y en nuestra planta, el centro de procesamiento más moderno del Ecuador, se elabora cada producto que llega a tu hogar, siguiendo las más altas normas de calidad y medio ambiente. En Tía, garantizamos la producción de los mejores cortes de carne para tu mesa. Tía, carnes de óptima calidad y sabor. Este es su microinformativo RTV Online, la propia, desde el lugar de los hechos. Su microinformativo con noticias locales, nacionales e internacionales. Muy buenas noches, amables oyentes televidentes de este su medio de comunicación de prensa, el Despertaque Informativo, y también su radio TV Online, la propia, la nueva imagen informativa digital para este día martes 15 de junio, cuando tenemos exactamente las 18:45. Gracias por estar conectados los varios medios de comunicaciones, 99 grupos al momento, al instante, a nivel local, nacional e internacional. Vamos con las informaciones. Taxistas milagreños realizan protestas contra la informalidad. Buenos días, seguidores y oyentes de Vega Mega 89.5 FM, la ciudad de Milagro. Nos encontramos a la altura del kilómetro 4, donde las unidades de transporte de buses urbanos y también taxistas se encuentran realizando un plantón a esta hora de la mañana, como observamos en imágenes que estamos en este momento retransmitiendo para nuestros seguidores y oyentes. Vemos la gran cantidad de taxis y buses que se encuentran apostados a la altura del kilómetro 4, donde están realizando un plantón, como conversamos con algunos de ellos tras micrófonos, rechazando. Ahí pudimos apreciar los instantes cuando varios de los transportistas y más que todo los conductores de los volantes de taxis formales, que con ellos son cooperados algunos y que en todo caso están reclamando a las autoridades de turno, a las autoridades de tránsito, al Consejo Nacional, que por favor se haga un control más exhaustivo aquí en la ciudad de Milagro. Han venido pues trabajadores de taxis de otras cooperativas, de otras ciudades, de otras provincias inclusive, a tratar, como dicen ellos,
dañarles lo que es el asunto de la transportación aquí, el negocio de los taxistas. En otros casos también se manifiesta que ellos han bajado la tarifa del uso de taxi, que la mínima debe ser $1, sin embargo, aquí se ha formalizado en $1.50 la carrera mínima. De paso, también las motos se están cobrando 75, 50 centavos y ellos también han formalizado esa petición a los miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Bienvenido, en esta noche le estamos dando ya al doctor Martín Villalba Fuente, que ya está en los estudios de RTV Online, la propia. Doctor, su clientela ahí está. Bueno, buenas noches, licenciado Ripalda, licenciado Ramírez, y buenas noches a toda la comunidad milagreña, también la gente que es milagreña y que vive en el exterior. Bueno, yo estoy, digamos, observando esta situación que se dio esta mañana y hasta la tarde, creo, ¿no? Que se reunieron en una gasolinera que de paso le pertenece a la cooperativa de transporte de Ciudad de Milagros, si mal no recuerdo. Son los colectiveros. Son ellos, ¿no? Entonces ya, ellos sí. Tienen gasolinera, pero un mototaxista humilde no la tiene, pues vamos a ser sinceros, ¿no? Ellos se jactan de ser profesionales y ser legales y se reúnen ahí con las autoridades de turno, con miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador, se reúnen con autoridades, me parece, también municipales que tienen que ver con la transportación, no sé si habrá ocurrido eso también, pero vamos a ser sinceros, ¿no? La transportación en la actualidad ha disminuido mucho en lo que respecta a las ganancias, ya el transporte, me parece, urbano, los colectivos, yo los veo vacíos. Por otro lado, el transporte de los taxis, o sea, los taxistas que son regulares o que están legalizados, yo a veces me doy cuenta que están parqueados en diferentes lugares, están ahí y buscando o esperando que la gente tome y hagan una carrera. Pero también recordemos que Milagro no tiene, por ejemplo, trabajo para mucha gente, no tienen cómo ganarse la vida muchas familias. Tampoco puedo estar a favor de la ilegalidad, tampoco estoy en contra totalmente de este trabajo que hacen los señores mototaxistas, porque hay gente que toma la decisión de coger ese transporte, pues no. Hay gente que le dice, no quiero irme en bus, quiero irme en moto. Y toma la moto, le cancela al mototaxista, aunque ese mototaxista no está legalizado. Aunque también es mucho peligro, doctor, Claro. Porque yo he viajado en varias motos dentro de la ciudad de Milagro y yo veo el irrespeto que tienen al conducir. Es un peligro tremendo. Muchos se ponen casco, otros no se ponen casco. Las motos es un peligro aquí en Milagro porque en su gran mayoría se pasan la luz roja, no tienen el control del disco pare, ellos hacen lo que creen conveniente, van a altas velocidades, inclusive dentro del centro de la ciudad, y eso también es peligroso, porque si bien es cierto, debería de haber un control, deben ellos de pronto tener una credencial, deben de ser habilitados para que ejerzan esta función, porque en muchos de los casos también son asaltantes. Claro, por ejemplo, bueno, yo digo lo siguiente, aquí hace falta capacitación para todas las personas que de alguna u otra manera quieren transportar personas. ¿Por qué? Porque si hablamos de las cosas malas que no había hablado, oiga, los vigilantes de la Comisión de Tránsito tienen tremendos líos, porque muchos son legales y otros por ahí, ¿no? Trabajan con de cierta forma que no gusta pues al pueblo, ¿no? Por eso es que en algunas ciudades no los quieren. Ya los han sacado, Otra ¿no? cosa más, ¿usted cree que esos semáforos que están apagados ahí no merecen también ser habilitados como debe de ser? ¿Usted no piensa ¿A quién también, corresponde aquello, licenciado, doctor? que, bueno, en gran parte al municipio de Milagro, pero también usted no cree que estos señores de los buses me refiero a los buses de la ciudad de Milagro, ¿no? Estos señores también tienen que aprender a ser muy respetuosos con los usuarios, ¿no? Tienen que aprender a parar correctamente en el lugar que le compete. Usted no piensa que estos señores, claro, y no lo hacen, pues, ¿no? Estos señores de los taxis amarillos, cuando usted va conduciendo, a mí me ha tocado, va adelante un taxi amarillo, le hacen de la mano y para a raya. Y el que nosotros tenemos que estar alerta, porque si no nos vamos encima y es un problema. Pero es que aquí en el centro de Milagro hay problemas, doctor. Por ejemplo, están los discos que dicen parada, pero ¿cómo puede ingresar a pararse cuando están los volardos? Ahora, claro, entonces, ¿no le parece que esos volardos ya deben sacarlos? Para mí, desde mi punto de vista, estos volardos deben ser ya extraídos
y aceptar, porque no es malo decir cometimos un error o eso cometimos, no, doctor, cometieron el error. O me hicieron cometer un error, que puede decir una autoridad, y sacamos esos volardos para que tengan el espacio suficiente para poder transitar. Oiga, y también les digo, en algunas ocasiones no se puede caminar por la vereda porque están llenas de comerciantes, por ejemplo. Entonces, ¿qué? Entonces tenemos que también ir en contra, ¿qué? Pues de los comerciantes, en contra de los vigilantes, en contra de las autoridades de turno de la alcaldía, en contra de los mototaxistas, en contra de los que conducen buses y en contra de los taxistas. Falta de reubicación, falta de autoridad competente aquí en Milagro. El asunto de los comerciantes, si bien tienen derecho a laborar, deben de ser reubicados. En efecto, las autoridades municipales, de paso, el comisario, una llamada de atención, siguen en las ejecutivas del sexo en amplio sentido en pleno centro de la ciudad de Milagro, siguen los llamados homosexuales, gay o maricones, no sé cómo ustedes lo quieran entender, siguen llenándose en pleno centro de la ciudad de Milagro y haciendo sus actos obscenos. Hoy les voy a pasar un video a ustedes, al WhatsApp de ustedes, señores autoridades, para que vean lo horroroso que se ve en las noches y en la madrugada en pleno centro de la ciudad de Milagro. Ya les estoy llamando esta atención y espero que hagan los correctivos necesarios, si no próximamente se los haré público para que ustedes vean las atrocidades que se ven y no me vengan a decir que no hay personal y aquellos que tienen el personal ahí municipal que no hacen eco de ellos. También un llamado de atención a la Policía Nacional, el auge delincuencial en el centro está demasiado caótico, por favor, ya es hora de pararle en este sistema de cosas. Doctor, 2 PPL fueron asesinados dentro de la penitenciaría del Litoral. La información aquí en RTV Online La Propia. Luego de aproximadamente 48 horas de disturbios, 2 personas fueron asesinadas y más de 10 quedaron heridas en el centro de rehabilitación de varones de la ciudad de Guayaquil, más conocido como la penitenciaría o la carnicería. El director de esa cárcel informó que los altercados se originaron por la pugna de poder entre al menos 4 organizaciones delictivas que operan en la prisión. Para conocer más de este tema, vamos a la nota. Tiroteos, uso de artefactos explosivos e intentos de fuga se produjeron desde la tarde del sábado hasta el mediodía de este lunes en la penitenciaría del Litoral. Al salir de un centro y querer dirigir a otro lado es una evasión. Entonces están siendo procesados por esa situación las de 29 personas que fueron recapturadas en esa actividad. Según las autoridades, se registraron al menos 5 disturbios en los pabellones 3, 6, 8, 9 y 12, que dejaron como saldo 2 reos fallecidos y 11 heridos. Hemos tenido acciones que efectivamente por pugna de poder se están dando. Y específicamente tenemos aquí entre los lobos, los choneros y también los tiguerones. Las víctimas mortales fueron identificadas como Josué Núñez Santos y Johnny Vivero Martínez, de 29 años. Este último se encontraba detenido por asesinato. Ambos pertenecían a la organización delictiva Los Lobos. Ante lo sucedido, las visitas, entrega de enseres y medicinas fueron suspendidas en el centro de prisión. Familiares de los PPLs reaccionaron. Ya tiene un mes que mi mamá no puede ver a mi hermano y queremos información y no nos dan ninguna información. Que no hay comida, por eso es que están desesperados los reos, por eso es el motivo que se quieren agredir entre ellos, quitarle las cosas del uno al otro. ¿A través de quiénes y por qué lugares ingresan las armas y la droga acá a la cárcel? Usted sabe muy bien y tiene conocimiento que hay filtros principales. Y los filtros principales está la Policía Nacional. En tanto, quienes habitan y trabajan en las inmediaciones del centro de rehabilitación viven en zozobra por los constantes disturbios. Aquí es la lluvia de balas, ya es como la rutina diaria. A mis primos los tuvimos que mandar a otro lado para que no les pase algo. ¿Esto les afecta? Claro, bastante. ¿Por qué? Porque no hay visita. En lo que va del presente año, en esta prisión han sido asesinados. Luego de aproximadamente 48 horas de disturbios. Tremendo, ¿no?
Tremenda la situación en el centro carcelario y de paso pues se incrementaron los heridos el día de hoy en la mañana, luego que se detonaron dos de esas granadas que le llaman. ¿Qué hacen esas granadas dentro de un centro de reclusión y cuando hacen las batidas de pronto no las encuentran? Están bien tapiñadas de pronto, doctor. Así es. Bueno, es una situación bastante difícil, ¿no? Lo que está ocurriendo en la penitenciaría del Litoral. Y es algo que ya se viene produciendo con frecuencia. Yo sí le digo sobre todo al gobernador del Guayas que de alguna forma trate de dialogar con estos grupos, ¿no? Porque estoy seguro que hay jefes o hay personas que dirigen estos espacios de poder en las penitenciarías a nivel del país. Aquí en Guayas que él converse, dialogue para que se relajen un poco. Por ejemplo, si es por problemas de alimentación, como dice por ahí un reo, pues tienen que facilitar los alimentos. Si es por problemas de que no llegan las visitas que ellos desean que hay que negociar desde el punto de vista legal, que los visiten los familiares. Y por otro lado, las penitenciarías, si están saturadas o tienen mucha cantidad de personas, también deben considerarse eso. La gente no puede vivir uno encima del otro. O sea, la solución, doctor, claro. Yo pienso que de pronto, y perdón que le interrumpa, yo pienso que de pronto no es el asunto de los alimentos, no es el asunto de las visitas, el asunto es el poder estar y poder manejar la droga. Ahí tiene que trabajar muchísimos los miembros de la Asamblea Nacional, cambiar las leyes y de paso que tenemos cuántos reos, cuántos miembros presos dentro de la penitenciaría, solo hablando de la del Litoral, en el Guayas, qué hacen ellos en la mañana, qué hacen en la tarde, qué hacen en la noche. De paso, yo creo que deben de abrirse campos de trabajo, deben de abrirse en otras partes para que sus mentes pasen ocupadas, para que ellos se ganen justamente ese alimento que están reclamando, porque aquí nosotros no tenemos dinero, el país no tiene dinero para estarles pagando a estos delincuentes, porque si no fueran delincuentes no estuvieran ahí, si no estuvieran procesados no estuvieran dentro de la penitenciaría del Litoral. Falta inteligencia, no solamente policial, sino militar y también administrativa. Mi forma de pensar, abran campos, vayan al oriente, a las minas, donde están las petroleras, ubíquense, traten de formalizar que ellos paguen sus condenas trabajando, porque si tienen familias, ellos se van a sentir gustosos, que van a estar dentro de todo aquello en el alimento especial humano y espiritual, el cambio que necesita. Un centro de reclusión es para cambiar a la persona. Yo también estoy de acuerdo con eso, licenciado. Yo creo que en algunos países que ya tienen esta experiencia con hacer que trabajen los reos o los privados de la libertad, les ha ido muy bien. O sea, tenemos nosotros aquí vastas extensiones de terrenos, por ejemplo, en el oriente, aquí mismo en el sector de la costa ecuatoriana, donde puede el Estado tranquilamente ejecutar, por ejemplo, plantas o minas, donde haya producción, por ejemplo, de cemento, producción de alimentos en lo que respecta a la agricultura, y hacen estos campos específicamente donde se concentrarán algunas personas. Puede ser en un espacio físico, se concentrarán 400, 300 personas que se dedican ahí a estar divididos o diversificados en diferentes áreas. Ellos mismos preparan sus propios alimentos, ellos cultivan sus propios alimentos, ellos se encargan de habilitar ciertos espacios donde puedan relajarse. O sea, claro, van a estar impedidos de salir porque son privados de la libertad. Pero al estar alejados de su familia, al meterse de lleno en algo que sea productivo para el Ecuador, al ser parte del trabajo que brinde, por ejemplo, o que genere reconstrucción, por ejemplo, vial, tantas cosas que se pueden hacer, ahí deben invertir la plata. Y hay muchos profesionales. Porque esa plata va a generar también ganancias, ¿no? Y esta ganancia es que el recurso humano se va rehabilitando y va a dejar de hacer daño a la sociedad. Ellos pueden tener un sueldo. Por ejemplo, yo conozco de muchos que de paso en sus tiempos tienen habilidades como carpinteros, ebanistas, albañiles. De paso también hay profesionales, hay médicos, hay ingenieros que tuvieron una mala forma de actuar de pronto, o fueron implicados o son inocentes dentro de esos procesos judiciales, pero que tienen ganas de seguirse superando o de haber una transformación en la parte intelectual, técnica y espiritual.
denle la oportunidad. ¿Cómo puedes trabajar si estás en medio del humo, estás en medio de la droga, del alcohol? Porque eso sucede. No me vengan a decir que eso no hay. Yo lo he visitado, yo he estado ahí inclusive como comunicador y he vivido todas estas situaciones que se viven internamente en la penitenciaría del Litoral. Esto debe de cambiar, deben de haber un proceso ya reformatorio. Hay muchos lugares donde lo pueden cambiar, no solamente en un centro de reclusión mayor. Yo creo que este tema debe de ser analizado por la Asamblea Nacional, doctor. Así es, y esperemos que esto llegue a oídos de los asambleístas, que son realmente las personas que deben trabajar en nuevas leyes, y leyes que se ejecuten, pues no, leyes que vayan fundamentalmente a proteger a la sociedad que no quiere meterse en problemas, al que sale todos los días a trabajar, al padre de familia que trabaja de manera honesta para llegar a su vivienda y ser de alguna forma apasionado por su familia, regocijado en su organización familiar. Entonces lo que necesitamos los ecuatorianos son ideas que se hagan realidad para el bienestar común, y estas personas que están privadas de la libertad también necesitan, por un lado, cumplir con su condena, porque como usted bien lo dijo, licenciado Ripalda, no están por gusto. De alguna forma ellos cometieron errores, se equivocaron, algunos lo hicieron con saña, otros lo hicieron por venganza, otros están ahí pagando quizás penas que de otras personas, otros realmente son inocentes, hay de todo. Pero todas estas personas necesitan también ser atendidos para que ellos cuando salgan no vuelvan a hacer lo mismo. Porque lo que pasa es que ahí la gente como que se termina a veces dañando más. Y el hecho de que se dañe más no significa que ya al recuperar la libertad va a ser una excelente persona. No, son personas que a veces salen con frustraciones, con tremendos problemas anímicos, ¿no? O problemas psicosociales que van a ir a afectar más a su familia y a toda la sociedad. La Corte Constitucional entra en proceso de cambios. La información aquí en RTV Online La Propia. Con una credibilidad venida a menos y serios cuestionamientos a su accionar, la Corte Nacional de Justicia entra en un proceso de cambio. Su presidente, Iván Saquicela, que tiene 4 meses en el cargo, dio detalles de lo que será la justicia abierta. Entre las propuestas constan audiencias telemáticas de libre acceso, silla vacía, expediente electrónico y la disposición para que los procesos no se redacten con lenguaje jurídico. El funcionario destacó que la gran mayoría de jueces trabajan en apego al derecho, pero reconoció que también existen malos elementos y contra ellos garantizó no habrá espíritu de cuerpo. Si es que existen incorrecciones, es muy importante, y eso decimos, por favor, a los ciudadanos, que presenten su queja, que presenten la denuncia respectiva, y sin duda, los propios jueces podremos declarar en su momento y de acuerdo a las normas si es que existe una negligencia, si es que hay un error inexcusable o acaso una conducta dolosa. Irregularidades que ocurren y se traducen, por ejemplo, en el reclamo que hizo público el pasado lunes la fiscal Diana Salazar sobre el caso Las Torres, recordó el jurista Hernán Pérez Luz. El reclamo airado que hace la doctora Salazar es muy grave, refleja lo difícil que es hacer un cambio en el Ecuador. A esto Saquicela fue enfático y envió un mensaje a aquellos que creen que pueden interferir. Tampoco cuenten con los jueces para torcer la justicia, porque los jueces estamos para hacer justicia y para dar respuestas al país. Sobre la situación del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, Saquicela dijo que espera el tema se resuelva casa adentro para que el Consejo de la Judicatura fortalezca su institucionalidad. Por eso miro con preocupación, debo decirlo, lo que está sucediendo en el Consejo de la Judicatura es que precisamente en la misma función judicial, casa adentro, es una oportunidad más para que los jueces, yo estoy seguro que van a resolver en derecho. El funcionario adelantó además que definen detalles para que la Corte Nacional de Justicia se mude al edificio donde funcionaba la UNASUR, norte de Quito. Joana Ramos. Bien, ahí está la información. De paso, nosotros queremos saber cómo está esta situación, ¿no? Inmerso en esta gran realidad. Por otra parte, las vacunas las están vendiendo de una manera, pues, irrisoria, ¿no? Hay vacunas que no son legales y que están contaminadas. De paso, veamos la información.
Prisión preventiva por 30 días. Fue la medida ratificada tras la audiencia de flagrancia para 4 de los 5 implicados en la comercialización y aplicación de vacunas falsas. A Josefa P., de 70 años, el juez Cristian Villarruel, de la Unidad Penal de Manta, le dictó arresto domiciliario. Los 5 procesados por el cometimiento de 2 delitos: estafa y producción, fabricación, distribución y almacenamiento de productos de consumo o uso humano adulterado. Fueron detenidos el sábado pasado en un operativo realizado tras recibir denuncias ciudadanas sobre la oferta en redes sociales de vacunas contra el COVID-19 marca Pfizer. El costo por unidad era de $25. Según las primeras investigaciones, unas 400 personas habrían sido estafadas, entre ellas personal de algunas empresas de Puerto Viejo y Manta. La ministra de Salud, Jimena Garzón, se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Escribió: la decisión del gobierno es clara: respetar la política del Estado reflejada en el plan de vacunación 900. La justicia ordinaria determinará responsabilidades en el caso. Dentro de las resoluciones adoptadas por el juez, se dispuso también que a 2 testigos que rindieron versión en la audiencia de flagrancia se les extraiga del organismo fluidos para realizarles una pericia toxicológica. Encontraron unos tubos de ensayo con unas inyecciones donde había un líquido. Estos no tenían etiquetas, no habían estado en la cadena de frío. En pruebas de laboratorio realizadas por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, las 40 jeringas decomisadas, se determinó que la sustancia aplicada presenta altos índices de sodio, por lo que podría tratarse de suero salino o agua de mar. Es una solución que el organismo la recibe sin ningún problema, pero lo ilícito es el engaño que se produce. La persona cree que está protegido y va a tener el mismo riesgo o quizás mayor que las personas que no están vacunadas. Ana Ramírez, directora ejecutiva de ARSA, hace un llamado a la ciudadanía. Que acudan al Ministerio de Salud Pública, que es la única entidad que está autorizada para vacunar. No hay país en el mundo en el que exista comercialización privada de la vacuna, y cuando aparece la oferta significa que es un proceso clandestino debido a falsificación. Luisa María Heredia, 24 horas. Bueno, realmente esta situación que se da por vacunas falsas es lamentable, da mucha pena que hayan personas que utilicen el dolor de la gente, porque ahí recordemos que hay muchas personas que han sufrido la pérdida de un familiar y ellos pues lógicamente tienen temor de que se contagien otros familiares y a veces por ese temor, por miedo, acuden donde estas personas que pueden estar promocionando este tipo de fluidos, poniéndole una etiqueta o diciéndoles vacunas para evitar el COVID-19 o evitar el contagio por coronavirus. Es lamentable realmente esto. Esperemos que las cosas marchen bien para que nuestro país siga por esa ruta de la certeza, de la verdad, de la coherencia, del respeto hacia las personas. En el momento que estos individuos inmunizan, entre comillas, a otra persona, se está actuando totalmente en contra hasta de la nobleza y de la vida, porque esa persona que se inmuniza, entre comillas, va a pensar que está protegida, sale y es vulnerable totalmente al contagio, va a presentar la enfermedad y puede lamentablemente fallecer en condiciones que sean bastante difíciles. Entonces yo sí hago un llamado de atención a todas las autoridades sanitarias en diferentes partes del Ecuador, porque bueno, eso me parece que es en Manta, pero yo presumo que se puede replicar quizás en otras ciudades del Ecuador. Es penoso eso porque en el momento donde se puedan dar a conocer estas situaciones, por ejemplo, a nivel ya nacional, mucha gente va a dudar, y va a dudar no solamente a nivel del sector público, ¿no?, de las vacunas que le administran a las personas, sino que va a dudar más que nada porque hay otras personas que en algún momento determinado, ya en el futuro, podrán promocionar correcta o legalmente estas vacunas. Me refiero a empresas grandes y quizás la gente no va a aceptarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado para que esto no se siga produciendo. También en lo que respecta a las vacunas hay mucha atención por parte de la comunidad en general. La comunidad milagreña no es la excepción, porque aparentemente hay ciertas vacunas que están produciendo los llamados trombos. Yo le quiero decir a la comunidad milagreña que esto todavía no está evidenciado. Efectivamente, nosotros estamos ejerciendo un proceso de inmunización, a nosotros nos han inmunizado y terminamos siendo parte del proceso para saber en fase si estas vacunas sirven o no. Y hasta ahora lo que hemos tenido es cosas positivas, por ejemplo, que hay personas que tienen una alta inmunidad posterior a la vacuna cuando nunca les ha dado COVID, y hay personas que sí les dio COVID-19 y mejoran en gran medida esta cantidad de anticuerpos. Por este motivo yo sí sugiero
a todas las autoridades sanitarias que tomen con mucha, con mucho respeto, que lo hagan con bastante énfasis y que esta inmunización sea ejercida directamente por personas que sean probas, personas que tengan experiencia y que no vayan, pues, lamentablemente a provocar más daño del que ya puede producirse en la mayoría de ecuatorianos. También les quiero comentar que en nuestro país, hoy dijo el presidente de la República que iban a llegar 800.000 dosis más para inmunizar a más ecuatorianos. Pues hay que inmunizarse, no hay que tener temor. A veces nosotros tenemos más temor de que los niños vayan a las escuelas, tenemos mucho temor de acudir, por ejemplo, a una clase que sea directamente presencial, pero no tenemos temor, por ejemplo, cuando hay reuniones, por ejemplo, en la parte social, cuando hay cumpleaños, cuando hay reuniones como la de ahora, ¿no? De hoy que se hicieron en la parte pública, la gente de la transportación con autoridades de diferentes áreas, y eso estaba lleno de gente. Pero cuando ya nosotros decimos vayan a inmunizarse, no lo quieren hacer porque tienen temor de que aparentemente estas vacunas generen daño. Entonces yo sí pienso que es conveniente que esto se ponga lógicamente a favor de la mayoría, que es el pueblo en general. Ya no es conveniente seguir trabajando y abusando de la realidad, abusando de la buena voluntad de muchas personas que piensan que todos son como ellos, ¿no? Que hay mucha gente buena, pero asimismo hay gente que utiliza este criterio, este corazón noble para vender y sacar algo de provecho. ¿Sabes por qué es tan delicioso ese pollo? Porque tía se preocupa de cada detalle para que puedas disfrutar del mejor pollo. Las aves que seleccionamos para nuestros clientes crecen en las mejores granjas del país, con el mejor control sanitario y alimentación adecuada. En el laboratorio de microbiología con tecnología de punta, realizamos la evaluación sensorial y el análisis del agua que usamos en cada proceso. Gracias a los procesos que siguen en TIA, se elabora cada producto que llega a tu mesa, siguiendo con los más altos estándares de calidad. Y en nuestra planta, el centro de procesamiento más moderno del Ecuador, se elabora cada producto que llega a tu hogar, siguiendo las más altas normas de calidad y medio ambiente. TIA, carnes de óptima calidad y sabor. Este es su microinformativo RTV Online, la propia, desde el lugar de los hechos. Su microinformativo con noticias locales, nacionales e internacionales. Bien, y hoy nos informaron que varios miembros asambleístas están contagiados con el COVID-19. De paso, la información aquí en RTV Online, la propia. Así es, miembros del Consejo de la Administración Legislativa han informado de que existen casos positivos de COVID-19 aquí en la Asamblea Nacional. Se trataría de asesores y también de asambleístas. No se ha precisado el número de cuántas personas estarían contagiadas. Sin embargo, se da esto precisamente hoy que la Asamblea Nacional retoma sus actividades presenciales aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sobre esto, la presidenta del Legislativo ha mencionado que se han tomado todas las medidas de bioseguridad y pues se conoce de estos casos debido a que para poder ingresar al Pleno pues necesitaban presentar una prueba PCR negativa. Los pasillos de la Asamblea antes de la sesión plenaria lucieron de esta forma. El panorama no cambió dentro del hemiciclo legislativo, pues no hay un buen uso de la mascarilla. Así regresó la Asamblea a sus actividades presenciales en medio de la confirmación de casos positivos de COVID-19. Serían algunos casos positivos en algunos compañeros. Parte del equipo de asesoría de una comisión se ha contagiado. Se conoció de estos casos, pues como requisito para ingresar al legislativo se requiere de una prueba PCR negativa. Todavía, al momento que solo se tiene una referencia y
todavía no se conoce el número exacto de casos. Ante esto, el CAL decidió que las sesiones sean mixtas. Sin embargo, hay legisladores que no están de acuerdo con las decisiones que ha tomado el CAL. Queríamos tener una organización un poco más seria, un poco más disciplinada para convocar a los asambleístas con todo lo que implica. Es decir, de aquí en adelante solo las reuniones del Pleno van a ser presenciales. Mientras tanto, Guadalupe Llori dijo que se han realizado gestiones para la vacunación de los asambleístas y servidores legislativos. Hasta el día de mañana, el Ministerio de Salud ya nos dará fecha y hora para proceder con la vacunación de todos quienes hacemos la Asamblea Nacional. Además, se conoce que el vicepresidente de la República ha solicitado la lista de los trabajadores de la Asamblea. Y bien, con esta noticia, la Asamblea Nacional pues retoma sus actividades. Los legisladores iniciaron este pleno legislativo en el que trataron algunos puntos, entre esos principalmente la defensa de la ley de educación intercultural, que tiene algunas demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Bueno, esta es otra situación que también está golpeando mucho a los padres de la patria, ¿no? Se están infectando de COVID-19 los asesores o grupos de asesores. Bueno, ¿será porque están muy cerca? ¿Están sin mascarilla? ¿O será porque se acerca nuevamente una ola, un oleaje de esta infección allá en Quito? Entonces, yo sí les sugiero a los asambleístas o la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, tratar en lo posible de inmunizar a todos los asambleístas y sus asesores, pero hasta que eso ocurra, por lo menos un mes, que hagan reuniones virtuales o estén conectados directamente con sus equipos, hasta que ya ellos creen anticuerpos. Caso contrario, va a ser una infección en masa, y esto puede generar complicaciones muy agresivas en los trabajadores de la Asamblea, es decir, en los asesores, trabajadores en todos los sectores de la Asamblea, incluso en los asambleístas, que de paso ya tienen las defensas bajas, ¿no? Las defensas bajas porque tienen falta de respaldo, y por otro lado que el COVID les va a pegar bastante fuerte. Esos son los que más rápido se enferman, claro. Aquellos que no han podido estar dentro de las comisiones que son más apetecidas en la Asamblea Nacional. Esperemos que se recuperen de paso y con ello pues también se gane en todo lo que es el aspecto de trabajar, ¿no? Tienen que ser más cuidadosos, algunos con ellos, hacerse los exámenes respectivos, y les recomendamos que se tomen su canelita con limoncito todos los días, ¿no? De pronto, de paso, una agüita con jengibre y también para reforzar sus defensas, ahí que hace mucho frío en la Asamblea Nacional, aprendan a tomar la sábila, ¿no? El limón y más que todo la naranja, la toronja, que son frutas naturales que de paso van a ayudarle mucho en su accionar pulmonar, respiratorio e intelectual. Vamos con más informaciones. Gerente de la CNEL propone reemplazar la tabla de tarifa. Admirado, David ve su factura. No había visto esta presentación de factura, para mí es nueva. También ve el consumo de este mes con sorpresa. El pasado pagué como casi $25. ¿Y ahora? Aquí me sorprendo 7,50. Segundos antes, un joven técnico tomó los números que marcaba su medidor y los ingresó en este sistema que lleva junto a él. Verificó el valor e imprimió la planilla. Esto es lectofacturación. Servicio que aún no todos los hogares de Guayaquil pueden tener. El contratista que tiene el contrato por el que CNEL pagó $4.132.000 asegura que no depende de él. Sí, no lo hacemos porque el sistema comercial lo están ahorita limpiando, digamos, para que tengamos una buena capacidad de lectofacturación, de que estaremos más o menos a agosto, septiembre ya con el 100%. Se refiere al software que la unidad Centro Sur debe preparar y que aún no está listo. El sistema también puede marcar una alerta si ha existido un error al digitar el consumo. Guardar lectura, pero dice lectura fuera de rango. Pero por ahora la lectofacturación solo abarca el 40% de los 600.000 medidores que tiene Guayaquil. El consorcio Lecto Guayaquil tiene 110 equipos y 90 lectores. Su representante asegura que las quejas por errores del consumo bajarían cuando el sistema cubra toda la ciudad. Arcentales ha recibido otros contratos por parte de CNEL. En 2015 y 2017 instaló cerca de 60.000 medidores. Asegura que los medidores se los entregó CNEL y que su servicio consistió únicamente en instalar los equipos. Creo que son 60.000. Realmente no me acuerdo ni dónde los instalé. Eran 50.000, 60.000 medidores que se instaló en ese contrato. Y efectivamente, pero eso no tiene nada que ver con la lectura. O sea, no.
en absoluto, ¿no? Mientras el nuevo gerente de CENEL confirmó que durante 60 días no van a existir cortes del servicio de energía eléctrica tal como pidió el presidente Guillermo Lasso. Pero esto como solución parche, aunque desde ya se habla de la posibilidad de cambiar el pliego tarifario. Al ente regulador conformar un equipo, una comisión que en el menor corto tiempo posible presentarle al señor presidente una propuesta económica de una tarifa que beneficie a ambas partes. También se reemplazará el consumo de mayo y abril del 2021 por el mismo periodo del 2020. Quienes ya pagaron recibirán notas de crédito. Dayana Monroy, 24 horas. Bueno, a ver, nosotros aquí en Milagro, por ejemplo, pagamos energía eléctrica con sobreprecio. Yo me he puesto a sacar cuenta del consumo, por ejemplo, en algunos sectores que aquí no tienen nada que ver con barrios residenciales, que tengan piscinas, que tengan agua que es a temperatura, por ejemplo, cálida. Entonces, no, pero yo me he dado cuenta que no es que cuesta 4 o 5 centavos el kilovatio, valen entre 20, 25, 30 centavos el kilovatio si usted multiplica por la cantidad de consumo. De tal manera que nosotros aquí pagamos una energía eléctrica demasiado cara, costosa. ¿Y para qué se utiliza esa plata? Yo sí quisiera preguntar al gerente de CENEL en qué invierten esos recursos que entran a la empresa eléctrica, que son muy fuertes, son bastantes recursos económicos que están ingresando y que, bueno, aparentemente no les alcanza, porque cada vez las tarifas comienzan a elevarse. En estos últimos días, más que nada en este último mes, quizás la tarifa a la mayoría de ecuatorianos, bueno, a la mayoría de milagreños, han de haber observado que hay un ligero descenso. ¿Por qué? Porque el pueblo comenzó a reclamar. Entonces estos reclamos sí dan resultados, reclamar con respeto, llegar al gerente y decirle que estamos tratando lo posible de ahorrar energía, pero cada vez la tarifa se sigue elevando. ¿Eso por qué? Porque este señor gerente que habló, Vázquez, dice claramente que van a hacer una propuesta de una tabla de costos, por ejemplo, de kilovatio de la energía eléctrica, para que el presidente la pueda revisar, algo que beneficie tanto al que consume como a la empresa, que es lo que yo acabo de captar. Y por otro lado, estos aparatos, estos equipos que toman la foto o la imagen del consumo eléctrico en el medidor e inmediatamente le imprimen la factura, son equipos que ya se deberían utilizar. O sea, nosotros deberíamos tener una aplicación en el teléfono, así como hay las aplicaciones para nosotros copiar, por ejemplo, los códigos de barras, etcétera. Nosotros deberíamos tener una aplicación que tomamos la foto e inmediatamente con eso tenemos el costo de lo que hemos consumido y lo podemos pagar directamente con el teléfono o imprimir esa factura e irla a pagar a cualquier lugar. De esa manera nos ahorraríamos en gastos de tanta gente que tiene que ir a tomar lectura. Ahora, ahí viene también la honestidad de la gente, pues no, que si no toma la lectura, no toma su propia lectura, si no va y cancela, pues es lógico que le van a cortar la energía eléctrica. Debe haber algún tipo de disminución, por ejemplo, en el costo. Una persona que tome su propia lectura y vaya y pague, que le reduzcan, por ejemplo, el 5% del costo total. Son beneficios que de alguna u otra manera evitan gastos, por ejemplo, en más personas que van a hacer un trabajo que lo podemos hacer los usuarios. Bien, de paso pudimos conocer extraoficialmente que ya se están tomando los correctivos necesarios en la ciudad de Milagro. Hasta la semana anterior que estaba el ingeniero Víctor Acosta en funciones a través de la CENEL, hoy ya fue dimitido, está otra persona que posiblemente la tengamos el día de mañana o en su defecto la próxima semana aquí en RTV Online La Propia, es de que todo este tipo de planillas que están por cambiarse, ¿no?, con costos elevados, están prohibido el corte de energía eléctrica, especialmente en las áreas residenciales, no en las comerciales. Esto nos hicieron énfasis el día de hoy, que no es para todos, como el gobierno ha dicho que prácticamente les va a dar 60 días para paliar esta situación y puedan ponerse al día. Es solamente para las áreas residenciales, para los que están en casa, aquellos que tienen problemas no pueden pagar absolutamente un centavo hasta que se les revise la planilla total, se les revise los medidores y de ahí sí, pues
ver la forma de pago. También hoy mencionó el presidente constitucional de la República, Guillermo Lasso, de que se aplicaría el sistema del año 2019, es decir, la facturación que usted tenía y consumía el 2019 para poder paliar esta difícil situación caótica que viven en los hogares ecuatorianos. De esto hablaremos un poco más detallados con el nuevo gerente de la CNEL regional aquí en Milagro y trataremos, ya le estamos haciendo la cordial invitación para que esté en los estudios. De paso, doctor, también si usted puede acompañarnos en ese día, que lo invitemos para poder coordinar este tipo de acciones, porque hay mucha gente de muchos sectores, tanto de Milagro como Simón Bolívar, Juján, que están inmersos en esta realidad, y el sector regional de lo que es la CNEL aquí en la costa, donde prácticamente es la zona 8 o 5, tengo entendido, para que puedan ellos dar todo lo que sea conveniente para el pueblo ecuatoriano. Bien, por ello estamos llegando ya a la parte final de este su micro informativo del día de hoy, y más que todo enviarles un saludo muy especial a cada uno de nuestros amables oyentes y televidentes que han estado a nivel local, nacional e internacional. En el finalísimo, al doctor Martín Villalba Fuentes. Bueno, yo quiero hacer énfasis en las reuniones que se han dado por parte de la transportación hoy en la ciudad de Milagro, conjuntamente con las autoridades. Estaba viendo las firmas de aquellas personas que estuvieron, y efectivamente hay delegados del municipio, me refiero a la empresa que se encarga del movimiento de las personas, en Movin me parece que es, ¿no? Hay una delegada de Movin, hay delegados lógicamente de la Comisión de Tránsito del Ecuador, de Transporte Público, delegados de la transportación, me refiero a las personas que dirigen estos gremios, y parece que han llegado a un acuerdo. Hoy escuché unas palabras que son de una persona realmente irresponsable, una persona que estaba en esa reunión, que está de paso con un uniforme y está pasadito de paso. Él habla de que van a exterminar, dice, vamos a exterminar, a extinguir totalmente estas cosas. Entonces yo pienso que no lo va a lograr, no porque no querramos que eso ocurra, no. Yo diría que primero él trate de bajar de peso también, ¿no? Para que él pueda tener más agilidad en hacer las cosas como debe de ser aquí en la ciudad de Milagro. Yo diría eso. Lo que estamos nosotros haciendo es que estamos desde afuera observando un trabajo que, por un lado, aquellos que dicen que son legales o legítimos tienen el acompañamiento de las autoridades, y aquellos que han venido ya por casi 15 años haciendo un trabajo, si hablamos así, ilegítimo, están solos. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que exista una especie de conflicto entre bandos, ¿no? Porque cada uno va a buscar de alguna forma hacer su platita, tener un trabajo, tratar en lo posible de actuar con coherencia. Entonces yo veo que es una situación donde aquellos que tienen, entre comillas, legalidad, o aquellos que tienen algún trabajo, entre comillas, también con honestidad, están siendo apoyados por gente que dirige estos sectores, que es la transportación. Pero acá hay un grupo de personas, este grupo de personas que, aunque transporta gente, no está legalizado, por ejemplo, pero también están trabajando porque no tienen cómo parar la olla en sus hogares. Entonces, yo creo que es importante que exista un mediador, y ese mediador debe coger a ambos bandos y decirle, bueno, trabajemos de alguna forma, no en equipo, pero por lo menos que no se hagan daño mutuamente para que nuestro país avance. Muchísimas gracias a todas las personas que están siguiendo esta transmisión en el exterior. Muchísimas gracias también a los que están aquí en el Ecuador, a todas las personas que permanentemente se conectan y que están al tanto de todo lo que se diga en este noticiero. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Gracias también al licenciado José Ramírez Intriago, que está en los controles, un profesional a carta cabal, como también a cada uno de ustedes, los 99 grupos anexos a esta transmisión, tanto a nivel local, nacional e internacional. Su amigo y servidor de siempre, licenciado Cristóbal Antonio Ripalda Llanes. Será hasta entonces el día de mañana o cuando la noticia así lo amerite. Muy, pero muy buenas noches. Solo en Tía llegaron las ofertías. Planifica tus compras. Aprovecha nuestras promociones. 3 detergentes líquidos Deja, 300 ml cada uno, a 1,99. Jabón Rexona o Lux, 120 gramos, 3 unidades, cada uno a 1,99. Gratis pañitos. Shampoo 340 ml o crema de peinar 300 ml Sedal, a 2,99 cada uno. Y recuerda que puedes comprar en www.tia.com.es y encontrar más novedades. Hoy más que nunca, nadie es como Tía.
Solo en Tía llegaron las ofertillas. Planifica. Mira ese que viene allá. Qué cínico. Un conchudo. Viene con la otra. Pero qué conchudo, es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita. RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital.